Bueno, tengo kombucha. Le tomo mi coquito. Estoy haciendo un mes de break del cannabis y la verdad es que hoy sí me levanté sintiendo un poco como de esa ansiedad y esa pesadez y esa como que quiero solo dormir, si no es que estoy no fumando, ¿verdad? Entonces decidí hacer este video de cómo ha sido mi relación con el cannabis para hacérmelo a mí y verlo en algún futuro y recordarme todo lo que esta planta maravillosa me ha enseñado, pero también el por qué es importante tener un balance. Y también para vos, por si te sirve, por si has tenido una historia parecida a la mía, de sentirte acompañado, acompañada, por si estás pensando en consumir por primera vez, aprender de la historia de los demás, por si tienes un hijo, una hija adolescente que tal vez ya está como metiéndose en estos caminos, por si vos sos adolescente y deberías aprender de los adultos las cagadas que hicieron. Entonces, bueno, aquí vamos. Quiero empezar mi historia desde el cole. Yo no lo probé en el cole, pero la gran mayoría de personas sí. Yo no lo pruebo en el cole porque la verdad es que mi Dare sí se metió en mi cabeza. Y cuando yo veía a mis compañeros décimo, undécimo fumar mota, yo decía como, o sea, ¿qué hora es esta gente? Estamos en un colegio privado, tenemos todas las de que nos vaya bien en la vida y estos madres se van a despichar por un puro marihuana, madre. Y además olía feo, puro fumaban caca de mono. Entonces nada me hacía querer probarla. Lo gracioso de todo esto, ya me voy a saltar un poco al final de la historia, pero ahora uno de esos compañeros del cole es uno de mis clientes y tiene una empresa súper exitosa de cannabis. Entonces es muy gracioso las vueltas que da la vida. Pero bueno, sí, durante el cole yo no lo probé. No, y yo nunca fui como agazapada ni nada así. O sea, en mi casa más bien, mi casa era la casa del despiche. O sea, en mi casa siempre hubo todas las fiestas de la generación y de otras generaciones. Cuando habían fiestas en otros lugares, mis papás eran los que nos iban a dejar y a recoger a cualquier hora y lugar. Y si veníamos demasiado mal, nos pasaban a dejar McDonald's y al siguiente nos tenían cosas para la goma. Y, o sea, para el despichín siempre fui, ahí estuve presente. Entonces no era una cuestión como de no consumir nada, sino era una cuestión de me daba miedo. Yo salgo del cole y me voy a vivir a Italia por un intercambio que mis papás me regalaron. Y en Italia todavía el tema era muchísimo más tabú que aquí. Me acuerdo que en una fiesta había un muchacho que estaba fumando mota y todo el mundo le estaba como súper enganchando, como que le pasa a este mae. El mae era como alemán, una cosa así. Y mi host sister me lo dijo con el acento más italiano, yo creo que lo puedo imitar y todo. Como diciéndome como, uy, no sé si es que hay porque he's drugged, ¿verdad? No, he's drugged. Y yo, entonces a esa yo me sentí como hasta de mente más abierta porque yo ya había visto a mis compañerillos fumar y, o sea, tampoco es como que el más se estaba metiendo ahí heroína, ¿verdad? O sea, como estaba fumando un puro y ya X, pero como que ya uno va entendiendo, ¿verdad? Después de eso me fui a vivir a Holanda un año y en Holanda, o sea, yo estaba joven, tenía 19 años, el speech de la fiesta era demasiado elevado, o sea, en Holanda es legal la mota, son legales los hongos, usted ve la gente full de speeching en las calles, el Red Light District, o sea, todo. Y aún así, yo me estaba pegando tanto a la fiesta que yo no me sentía lista para fumar mota. Yo fui a un montón de coffee shops, acompañé a mis compas, gente que venía a visitar de Costa Rica, fuimos a coffee shops, yo qué sé, yo no me sentía lista para fumar. Así que yo no fumé, no fumé y no me arrepiento. De fijo no me arrepiento, escuché mi cuerpo, si no era mi momento, no era mi momento. Posiblemente hubiera padecido de algún trastorno mental si lo hubiera hecho en ese momento. Entonces hay que escuchar mucho el cuerpo. Yo a la gente joven le recomiendo, mae, no lo hagan, o sea, en la juventud no lo hagan. Espérense unos ratitos. Yo sé que a veces se siente demasiado tierno que no le digan a los 17 años que mejor se espera a los 21, pero mae, es por tu salud, o sea, en la juventud uno no se conoce. Yo siento que yo hasta ahorita, a mis 31 años, realmente estoy lográndome entender, comprender de muchas cosas porque he aprendido a escuchar poco a poco mi cuerpo, poco a poco mi instinto, poco a poco mis sentidos y mi forma de ser y de pensar y de sentir. Y yo en ese momento yo no me entendía. Entonces hacer cosas simplemente por hacer, porque las demás las están haciendo, te va a llevar a un camino que la verdad no es el que es el mejor para vos. Así que hay que aprender a enfrentar a la gente y decir como, bueno, y ya, que valgan pichar lo que te vayan a decir. O sea, yo iba a coffee shops, como te digo, o sea, yo iba a coffee shops sentada con 2000 personas fumando mota, me pegaba a la fiesta, o sea, yo todo, y yo, no es para mí, no es mi momento. Y en serio, volví a Costa Rica, empecé mi primera carrera, Relaciones Internacionales, y era compañera de un primo mío. Este primo mío es de San Carlos, entonces él se vino con los compas a una casa, una casota súper linda en Curridabat. Entonces era como 4 o 5 meses alquilando una casa, o sea, ustedes se pueden imaginar la clase de despiche que eso era. Y yo iba mucho porque si me iba a janguear, iba a hacer balas de la U. Entonces, pues ya veo un poco más el acercamiento del cannabis hacia mí y hay un día en específico, que es la primera vez que la pruebo, están como los compas y además traen otros amigos, entonces hay un pichazo de gente en la casa, todo el mundo fumando y son maes, entonces estaban viendo Jackass, ¿verdad? Que a mí me parece súper estúpido, pero bueno, y no es mi casa y hay 20 personas disfrutando de la vara, entonces whatever. Todos cagados de risa, todos full, ¿verdad? En su ride y no sé, me dieron ganas, entonces yo le dije a mi primo como, mae, quiero probar la mota. Mae, el mae fue como,
ya, aquí, hoy, así, ya. Y yo, sí, tiene. Y el mae, jale, mae, el mae, ¿verdad? Los ojos así brillosos y todo. Me bajamos y el mae tenía un Gravity. O sea, que eso es como una botella de Coca-Cola partida a la mitad en un balde de agua, la llenas con el humo del cannabis y eso es un bombazo. O sea, eso para primera vez no lo hagan. Yo porque evidentemente en ese momento me di cuenta que no estaba hecha para fumar, pero pudo haber salido muy mal, entonces no lo recomiendo. Y fue un gravitazo de creepy. Entonces, bueno, yo la pasé espectacular. Yo nunca me había reído tanto viendo Jackass. Después de eso fuimos a McDonald's y yo veía todo tan lento, o sea, todo era tan lento. Yo me comí ese combo y duré como 3 años porque todo era tan delicioso. Yo odio McDonald's, pero yo lo disfruté tanto. Y bueno, ya ahí como que esa fue la primera vez que fumé. Las siguientes veces que fumé era una cuestión muy esporádica. También como por aquí, por allá, nada muy así. Eso fue en el 2014. Eso fue varios años, 2015 como por allá, solo en fiestas y cosas muy específicas, 2016 igual. Ya el 2017 como que ya es una cuestión un poquillo tal vez ahí más constante, pero no como de todos los días, sino que tal vez yo por allá sí compraba y ahí tenía, por ahí escondido y así. En el 2018 yo ya empiezo a trabajar y empecé a trabajar, bueno, en el 2018 yo ya para eso me había graduado de bachillerato en Derecho, ya me había graduado en bachillerato de Relaciones Internacionales y iba a empezar la licenciatura en Derecho. En Derecho es muy normal que cuando uno empieza la licenciatura la gente se tira a la calle a ser asistente, bueno, nosotros le decimos asistente legal, para ganar más experiencia. Entonces, bueno, yo ya me tiro a la calle y empiezo a trabajar y las cosas de la vida me dan trabajo en una de las empresas, una de las 4 empresas más grandes del mundo, The Big Four, en el mundo corporativo legal. Es es un ambiente bastante detalladito. Entonces, como que tal vez mi consumo sí aumentó un poco, pero nada peligroso, o sea, nada fuera de lo normal. En el 2019 ya ahí sí se empieza a volver un poco descontrolado, un poco no, bastante. Cambio de trabajo, es una firma muy chiva, muy fuerte, muy pesada, muy rápida, muy acelerada. Y la persona que estaba, mi jefa, era también una persona con una cuestión laboral bastante compleja, para no decir mucho. Entonces, yo sí estaba pasando por mucho estrés en el área laboral y para eso todavía seguía estudiando. Entonces, mi día se veía así. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me bañaba, me pegaba unos ketos, desayunaba en la casa si me daba chance, sino en la presa. Iba de la presa de Heredia a Avenida Escazú todos los días. Llegaba al brete, breteaba, salía del brete y varias de mis amigas de la U también estaban trabajando en Escazú. Entonces todas venían conmigo en mi carro. Íbamos, yo me compraba un café en Starbucks, me iba tomando cafeína, íbamos fumando mota y yo me iba fumando un cigarro. Entonces todo esto para mi joven cuerpo, ¿verdad? Iba a la U, salíamos de la U y más, o sea, éramos jóvenes, estábamos en nuestros 20 y además la comunidad canábica es como de que, mae, que el primo de un compa de la prima nos está invitando a la casa porque ahí están fumando jale un lunes y todo el mundo es como jale. Y mae, que el sobrino no sé quién quedó jale. Y el miércoles era como, mae, vengan todos a mi casa. Y el viernes era jale al bar entonces yo salía siempre. Esto empezó a generar como un poco de problemas en mi casa. Mi hermana además ese año se había ido de intercambio para Austria, entonces estaba siempre como esa falta que me hacía. Mis papás no estaban en su mejor punto de matrimonio, de hecho el año siguiente se divorciaron. Entonces estaba pasando por mucho estrés, por mucho. Entonces consumía muchas sustancias de las que acabo de mencionar, ¿verdad? Alcohol, mota, cigarro y cafeína, lo cual es mucho para el cuerpo. Además, yo no me estaba cuidando, o sea, yo me había descuidado, cero ejercicio, cero comida sana, dormir pésimo, me estaba metiendo en situationships que no eran las mejores, andaba con gente que tal vez no era la mejor. Entonces también los reflejos de uno se van viendo en el amor propio, ¿verdad? De uno, o sea, cuando uno realmente aprende a amarse, deja de tomar ese tipo de decisiones, pero a veces a algunos nos toca pasar por esos procesos para volver al amor propio. Entonces, bueno, ese año pruebo por primera vez el ácido, LSD, y como que no me hace mucho en una situación visual, pero sí como de un feeling, no en el momento, sino como una cuestión después. Yo sentí que mi proceso de la muerte del ego se fue dando días después y no el día que yo lo tomé, lo cual se sentía muy raro cuando fumaba mota, como, no se siente igual que siempre, pero X lo dejé de hacer. En ese mismo tiempo, era como octubre, noviembre, empecé a investigar mucho sobre el CBD
y vi el boom que estaba haciendo en Estados Unidos. Así que convencí a mi papá para ir a Colorado conmigo y con una compa e ir a invertir en CBD para traerlo aquí a Costa Rica. Allá la pasamos divino, llevamos Colorado, es de mis ciudades favoritas en Estados Unidos, demasiado chiva, la gente es demasiado linda, yo siento que no son gringos. Y muy educados, o sea, de verdad que una maravilla. En algún punto, obviamente íbamos a fumar mota, entonces dejamos a mi papá como por allá, y mi amiga y yo nos fuimos a ellos no le llaman coffee shop, a un apotecario, I don't remember, bueno, una tienda de cannabis. Vamos y ahí como estamos hablando con la mae, y la mae nos pregunta que de dónde somos, entonces que de Costa Rica, y la mae, bueno, les recomiendo que consuman una flor con bajo THC porque la diferencia de altitud les puede afectar. Y nosotros como, ay no, pero nosotros fumamos todos los días, y literal, o sea, fumamos un pichazo. Y la madre como, igual, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren más, y todo bien, pero mi recomendación es esa. Entonces fue como, bueno, compramos ese a ver y después vemos cómo nos va. Nos compramos 2 puros. Nos fuimos a parquear por ahí, en cualquier lugar hermoso de Colorado. No nos habíamos ni fumado la mitad de ese puro entre las dos y ya estábamos, madre, pero es que Júpiter no es nada. O sea, ese puro a mí me cambió la estructura de mi cerebro porque yo siempre he sido una persona súper extrovertida, yo siempre soy una persona que yo le hablo a todo el mundo y yo donde sea hago amistades. Y no como de amistades de ya, sino como volví a ver, sino que 10 años después yo sigo viéndome con esa persona que nos conocimos una vez en un súper, o sea, así soy. Y con ese puro me empezó a dar ansiedad social, empecé a cuestionarme demasiado sobre mí, sobre mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de gesticular, si habré hecho sentir mal a la persona, si habré hecho sentir mal a mi papá, si lo que estamos haciendo es correcto, o sea, como que empecé a cuestionarme tanto todo que se empezó a sentir muy pesado y empecé a sentirme muy mal. No nos terminamos ese puro, al día siguiente intentamos volver a fumar, estaba muy fuerte, el otro puro nos habíamos comprado 2, el otro lo regalamos. Y bueno, volvimos a Costa Rica y como que después cada vez que yo fumaba no me iba bien, o sea, no siempre. Ahí pueden escuchar a mi perro, vamos a darle un chancecito porque van pasando unos perros. Venga. Y bueno, como que ya a veces no me iba tan bien, entonces, no sé, empecé a sentirme un toque raro con la mota. También, yo no sé si es como intuición, higher self, spiritual guides, Dios, el universo, los señales, los duendes, las hadas, yo no sé qué putas, pero yo empecé a sentir que algo malo iba a pasar. Y como mi hermana estaba en intercambio, yo me acuerdo que yo le decía, Maya, venga, hacia antes, yo siento que algo malo va a pasar. Y yo me sentía loca diciendo eso, obviamente, Maya. Y bueno, ¿qué pasa? Que a finales de año, 2019 e inicio de 2020, cae pandemia. Pero como que no cae aquí, en Costa Rica, sino que cae en el mundo. Entonces ya es 2020, mi hermana vuelve, y cuando salíamos, igual a mí me daba ansiedad fumando. Me daba ansiedad tal que nunca se me olvidó una vez que fuimos a un restaurante de un amigo de mi hermana, en Curiosidad. Fumamos todos antes de ir a comer y después entramos al restaurante. Y yo en el restaurante estaba temblando, porque tenía ansiedad. Y yo no quería decir nada, porque uno no quiere decir nada. Además de que, ¿verdad? Siempre he sido una persona extrovertida. Entonces el hecho de tener ansiedad social me hacía sentir rarísima, porque ¿qué le voy a decir a la gente? Me van a decir que estoy loca, que le estoy pasando. O sea, que, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera podía entenderme a mí misma, entonces la empecé a pasar muy mal. Para mi cumpleaños, que fue un viernes 13 de marzo, ese fue el día que oficialmente cayó la pandemia en Costa Rica. Yo quería ir a comer al Barrio Escalante y en Barrio Escalante ya no nos dejaron ir a comer a ningún lado porque era pandemia y todo ese día cerró. Entonces fuimos a Parque Francia. Yo me acuerdo que ese día tomé un pichazo y estaba bien, y en el momento que fumé ya estaba bien. Y bueno, en mi casa pandemia fue oficialmente pandemia, o sea, nosotros no salíamos para absolutamente nada. El supermercado llegaba a la casa, la feria llegaba a la casa, los doctores llegaban a la casa, todo lo que se necesitara llegaba a la casa porque mis papás no iban a salir. Yo solo tenía que salir por 2 cosas, cuando en el trabajo me hacían ir, por cosas ya como muy obligatorias, y cuando salía a caminar con mis perras porque los animales no entienden de pandemia. Y yo caí fuerte, redondita en lo que aprendí ahora que logran los que están en el poder con nosotros, que es la manipulación por medio de las emociones. Yo caí en el miedo, yo caí en el miedo de pandemia, yo caí en el miedo de la vacuna, yo caí en el miedo del fin del mundo, yo caí en el miedo de todo, de interactuar con las personas. Entonces obviamente mi ansiedad se triplicó. Igual ya había convertido el cannabis en un hábito, entonces continuaba fumando y a veces me iba bien y a veces no me iba bien. Y sucede que en el 2020, en ese mismo año, me da una psicosis. Ese día, mi hermana estaba hablando por FaceTime con quien entonces era su pareja. Mi hermano creo que estaba mezclando música en el cuarto de mi hermana. Y
pues encendieron un bong, un Gravity, no me acuerdo, y yo decidí fumar. Yo fumé y yo ya no me sentía bien. Me dio ansiedad en mi casa con mis hermanos, que nunca me había pasado. Entonces me sentía muy mal, muy rara. Mi excusa fue, ya vengo, voy a quitarme los lentes de contacto y voy a ponerme anteojos. Y eso fui al baño a hacerlo. Me quité mis lentes de contacto y me puse anteojos. Y en el momento en que me puse los anteojos fue como ponerme los anteojos del Matrix. Yo sé que suena demasiado bizarro, pero es que es cierto. O sea, eso fue lo que me pasó ese día. Yo nunca me había cuestionado si realmente vivimos en una simulación. Y ese fue el día. Y yo me fui profundo en el rabbit hole de esos pensamientos. Entonces empecé a paniquear aún más. Me fui a avisarle a mis hermanos como, hey, no me siento bien, voy a dormir. Me fui a acostar a mi cama temblando, tenía mucho miedo. Y mi hermano me fue a decir como, Ali, no te quedes sola, o sea, mejor andate a dormir con Cami, ya nosotros nos vamos a acostar, pero no te quedes sola si te sentís mal. Y bueno, como que en el momento, sí, sonó bien. Yo me levanto y la persona que ya se levanta soy yo, pero no soy yo, o sea, yo ya me había perdido completamente en mi mente. Yo hay cosas que no recuerdo, sé que pasaron porque mis hermanos me contaron, pero sí tengo algunos sentimientos de mucho pico de emociones, ¿no? O sea, lloraba y gritaba de miedo de que algo malo iba a pasar y después lloraba riéndome, diciéndome que estábamos protegidos, que todo iba a estar bien, que me lo estaban diciendo, que de arriba me lo estaban diciendo. Y después volvía con miedo y no podía estar aquí, o sea, mi mente no lograba estar aquí. Yo recuerdo que yo hacía como así y toda la noche mis hermanos me decían como, Adri, ¿qué está haciendo? Y entonces yo les decía que yo estaba acariciando un jaguar porque me estaba protegiendo. Y bueno, fue una noche muy pesada. Yo no logré dormirme hasta las 4 de la mañana, una cosa así. Y al día siguiente mis hermanos me sentaron y fue como, Adri, lo de ayer no fue un mal ride, ve a terapia. Y en definitiva, o sea, a mí me dio mucho miedo haber como desarrollado algún tipo de trastorno o una esquizofrenia o, ¿verdad? No sé. Entonces, pues sí, fue a terapia y me hicieron todos los exámenes posibles y al final, pues, no estoy tan loca. O sea, no tengo nada como diagnosticado así. Pero sí era un punto de mi vida que estaba en un burnout. Estaba con mucho estrés en lo laboral, estaba con mucho estrés por todas las cosas que consumía. Yo no dejé de tomar guaro, ni café, ni cigarro, ni mota, estando en pandemia encerrada en mi casa. Creo que incluso consumía más alcohol y café, y todo, en realidad. En mi familia, mis papás estaban en el proceso de divorcio y todos quedamos encerrados en la casa, entonces era en un ambiente muy estresante. Y bueno, o sea, mi vida estaba en mucho estrés, entonces fue como un aviso de mi cuerpo, como de, madre, tenés que bajarle, o sea, tenés que bajarle. Y desde entonces mi relación con el café cambió. Yo tomo café una vez perdida, así como una vez al mes es mucho. Con el cigarro ya fuera de mi vida, hasta me da asco incluso solo pensar en fumar cigarro. El guaro también he reducido. Yo salgo y me tomo 2 tragos, 2 buenos cócteles, 2 buenos cócteles. Si me la quiero pegar, no es que no me dejo, digamos, pero ya generalmente no me da muchas ganas. Con la mota sí ha sido un proceso. Entonces es por eso que quería hablar de esto, porque mi proceso con la mota no ha sido ni el más fácil, ni el más lindo, ni el más estable, ni el más admirable, ni nada. Y por eso es que tal vez me ha animado un poco a hablar de cannabis en mis canales, en mis redes sociales, pero no todo ha sido color de rosas. Y yo creo que entre más uno puede hablar con vulnerabilidad, puede la gente entender sobre los beneficios y también los riesgos. Entonces, yo ya había hecho la mota un hábito. A pesar de que me dio una psicosis y ya tenía una recomendación de que tenía que dejar de consumir marihuana, yo no podía. Yo no podía, ya era un hábito. Entonces, ¿qué pasaba? Que seguía fumando y a veces me iba bien, pero a veces me iba mal porque me daba ansiedad social y ansiedad de pensar que me iba a volver a dar una psicosis. Entonces me pasaba muy mal, mae, muy mal, y no podía parar de fumarse. Yo ya estaba cansada de sentirme mal, yo ya estaba cansada de oler la marihuana y que me diera ansiedad y aún así no poder decir que no. Entonces fue un proceso bastante largo. En el 2021 estuve un ratito sin fumar, pero después volví a fumar y me pasó igual, de que tenía que irme de cualquier bar y de cualquier casa porque tenía ansiedad. Yo solamente quería estar en mi cama, así como he hecho un rollito y posición fetal y, o sea, de verdad, mis amigos me han visto a pasarla feo, mi hermana, mis hermanos. Entonces hay que respetar a la planta, hay que saber respetar a la planta. Yo siempre le digo, cuando la planta te quiere elevar y enseñar lo más hermoso, lo va a hacer, pero la misma planta te va a decir cuándo es hora de soltar. Y cuando ya te estás sintiendo
muy abajo en el mundo, muy abajo de emociones, muy abajo, es hora de soltar la planta y volver a una estabilidad del mundo de aquí, el físico, el que nada más se respira aire y nada más. Entonces, bueno, el 2021 como que sí, no, igual la sigo pasando mal, pero bueno, 2022 es cuando consumo éxtasis en DMA y me gusta. Yo no siento que yo haya abusado del éxtasis. Sí consumí pues bastante en fiestillas y así, pero nunca como un tema adictivo. Lo que pasa es que el MD me ayudó porque las primeras veces que la probé sola, el MD. Y una vez que lo probé con mota y me fue mal. Y entonces me permitió ver que todavía me daba esa ansiedad social con la mota. Entonces decidí quitar la mota otro rato más y seguí pegándome la fiesta con guaro y un poco de MD. Hasta que abusé una vez del MD y duramos 2 noches sin dormir, una amiga terminó en el hospital, el bajón fue súper feo, entonces igual también con toda la vida siempre tiene que ser con un balance, un equilibrio, mae, porque las cosas muy fácil te pueden hundir, hasta la comida, mae, o sea, la fucking comida, entonces por favor, con balance, nada tiene que ser al extremo, si uno quiere llevar las cosas al extremo es porque no está trabajando emocionalmente. Entonces, bueno, descargando emocionalmente, escuché hoy. Ir a terapia es descargar emocionalmente. Si usted no lo está haciendo, mae, usted se está hundiendo en sus propias emociones o las está usando, o está usando cosas y sustancias para taparlas, entonces vayan a terapia, mae. Ese año tengo que hacer el examen del colegio de abogados en el 2022 y pues obviamente ya la fiesta y todo queda en el olvido porque yo soy obsesiva, entonces yo me quiero sacar un 100 en todo, siempre. Y mi meta era un 100, no me saqué un 100, fallé una y a veces como es la mente, cuando yo me di cuenta que había fallado una yo me sentía mal, a pesar de que solo el 10% de los estudiantes pasan ese examen, o sea, lo hicimos 2.500 personas, solo pasaron 250 personas y yo tuve la nota más alta ese año y yo me sentía mal por no sacarme un 100, tuve que trabajar en eso también, pero bueno, cuando ya me incorporé al colegio de abogados ahí se desata la fiesta del 2022. O sea, yo me pasé pegando la fiesta desde el día en que yo me incorporé al colegio de abogados hasta que terminó el año. Guaro, mota, todo. Ya me empiezo a sentir otra vez bien con la marihuana, pero ya con una cuestión de respeto, porque ya sé lo que me puede hundir. Entonces, ya un poco más controlado. Y pues así los siguientes años. 2023, me forma muy controlada. 2024 también. Sin embargo, y este año también, sin embargo, esos últimos años, 2024 y 2025, he mantenido una relación muchísimo más estable, me doy breaks, escucho mi cuerpo, a veces mal video y no, nada pasa, es parte de aprender a navegar esa emoción. Pero me pasó 2 veces, en 2024 fui a Europa y compré mota en República Checa, me la traje aquí a Costa Rica y fumé una vez con mi hermana y yo venía tan cansada, o sea, el mismo día que llegué al país, fumamos de esa mota y yo venía tan cansada, yo no sentía ganas de fumar y yo fumé por fumar y ese día súper mal, me metí a bañar y todo, y ya cuando me bañé ya me calmé y ya pude como janguear con mis hermanos y contarles sobre mi aventura, pero la pasé feo. Y la otra vez este año, en la casa de una amiga, de una compañera de mi primera carrera de Relaciones Internacionales, estábamos grabando un video, un podcast de chicas que fuman mota, que al final no se dio, pero bueno, en ese momento estábamos grabando, estábamos fumando y a mí me empezó a dar ansiedad. Y me dio tanta ansiedad que nos tuvimos que ir, o sea, nos tuvimos que ir. Entonces, lo que les quiero contar, ¿verdad? Con mi historia es que, maelas, todo en la vida, todo lo que tenemos a nuestro alcance son herramientas, todo. O sea, la compu, el celular, la comida, la mota, el dinero, los hongos, el tele, el carro, todo son herramientas, todo. Así lo veo yo y eso me ha funcionado mucho en la vida porque todo lo podemos usar para bien o todo lo podemos usar para mal. Yo he usado la comida para mal y se ha visto reflejado en mi cuerpo y en mi salud. He usado la comida para bien y lo puedo ver reflejado ahora en mi cuerpo y en mi salud. He usado la mota para mal, he usado la mota para bien. He usado el celular para mal, he usado el celular para bien. Entonces, hay que aprender a buscar el equilibrio con esto. Hay que aprender a escuchar muchísimo, muchísimo el cuerpo. Los abusos, los extremos, nunca son la respuesta. Hay que ser abiertos y muy honestos y muy sinceros con uno mismo y decir, esto ya no me está haciendo tan bien, esto tal vez me está distrayendo bastante, esto me está haciendo una persona perezosa, me estoy achantando mucho, no estoy dedicándole tiempo a mi creatividad, a mi familia, a mis amistades, no te estás dando tiempo para cuestionarte sobre tus decisiones, que hay que hacerlo constantemente, hay que estarse cuestionando, para avanzar hay que estarse cuestionando, no por estar dudando sobre uno mismo, sino sobre cómo me siento.
¿Cómo se siente estar haciendo videos? ¿Cómo se siente estar preparándome estas comidas? Mi cuerpo las recibe bien. ¿Cómo se siente estar jangueando con esta persona? Cada vez que la veo me siento bien. ¿Cómo se siente estar tomando este tipo de alcohol? Al día siguiente lo tolero bien. ¿Cómo se siente estar fumando marihuana? Hay gente brillante que sabe usar las herramientas a su favor. Y hay gente que se ha hundido por eso. Hay gente que se ha hundido por el alcohol. Hay gente que se ha hundido por el cigarro. Hay gente que se ha hundido por la comida. Hay gente que se ha hundido por cualquier cosa. Yo no sé si es una cuestión genética, social, cultural, económica, educativa, o todo en conjunto. Pero creo que lo más importante es compartir sobre nuestras experiencias a los demás para poder incluso uno mismo darse cuenta en lo que tiene que mejorar. Entonces, digamos, ahorita yo estoy en este break. ¿Qué estoy aprendiendo? Que hay que tener una muy buena relación con todas las sustancias. La verdad, me felicito, estoy súper contenta, súper orgullosa de haber llegado a este punto, de poder tenerle respeto al alcohol, a la marihuana, a los hongos, todo de una forma, de verdad, con mucho, mucho respeto. Sé la fuerza que tienen, sé el poder que tienen, sé la capacidad que tienen, que yo no quiero jugar con eso. Y yo no quiero que ninguna sustancia me vuelva a controlar mi vida. Yo quiero que cuando yo quiera decir como, todo el mundo está fumando, y yo, no lo siento, no gracias. Y puedo hacerlo, que ninguna sustancia me controla porque puedo escuchar mi cuerpo y eso es lo más importante en mi vida, siempre. Entonces, espero que mi experiencia pues se hayan visto un poco reflejados, que hayan aprendido, que les haya ayudado tal vez un poco a cuestionarse. Igual la marihuana obviamente me ha enseñado cosas hermosas y maravillosas. Ese sentimiento de que todos somos uno, que hay unidad, que hay que vivir la vida más despacio. A veces sí ayuda a estar más presente, a disfrutar cada momento. A veces ver una película pegado se disfruta de una forma tan distinta a verlo sobrio. No es que lo estoy impulsando, simplemente es el por qué lo consumo, cuando la consumo. Entonces no todo es malo obviamente y no todo es perfecto, no todo es bueno tampoco. Hay que buscar el balance y el balance solamente se encuentra en uno mismo. Así que gracias por escucharme. Ahí me encantaría leerlos en los comentarios y les mando un fuerte abracito y besitos. Chao.